¿Qué tal, queridos amigos? Hoy, como podéis ver, traemos una novedad al canal, algo que no hemos tocado nunca. En este caso, los camiones, y en concreto el camión Buguira Racing de la marca Fly. En el Club Scalestri Alhambra, como ya sabéis que pertenezco a él, se aprobó en la última asamblea el nuevo director de velocidad, nuevo director de carrera de velocidad, propuso hacer un campeonato con camiones y se le dio el visto bueno. Entonces, una vez dado el visto bueno, pues empezó a moverlo. Y, como no, Back to the Scalestri quería estar presente en todo el proceso de ese campeonato. Y nada, sumamos fuerzas y empezamos a hacer una preparación básica de este camión de Fly, el Buguira Racing, y hacer una preparación en la que el camión fuese divertido y no hubiese que invertir pues mucho dinero en él, en piezas de repuesto y demás. Y la verdad es que estamos contentos porque ha salido algo bonito, algo entretenido, algo que va rápido realmente, y para el tamaño que tiene y cómo es, pues la verdad es que estamos contentos. He de decir que hay que agradecer la información tanto del Club de Madrid, que corren con camiones desde hace bastante tiempo y siguen corriendo con camiones, el reglamento que nos pasaron, el reglamento también que nos pasó Mateo, el de Botec también, las sugerencias que nos hizo, también las sugerencias que nos hizo el Antonio, el de CDC 3D. Y bueno, entre todos, pues la verdad es que nos dieron muchas ideas y bueno, dirección de carrera del Club Scalestri Alhambra, el que la lleva ahora, que es Percy. Y aquí el presente, pues bueno, decidimos darle forma a nuestro campeonato teniendo en cuenta todas esas bases que ya nos habían transmitido los compañeros. Y la verdad es que ha salido algo bonito, así que os voy a contar cuál es su preparación. Tengo aquí uno preparado y otro sin preparar. Entonces este vídeo sobre todo está enfocado para los participantes del campeonato, para que vean cómo se prepara y qué es lo que hay que hacerle al camión, porque son poquitas cosas, pero es verdad que explicándolas y viéndolas en un vídeo, pues la verdad es que te quedan bastante más claras. Y espero que les sirva bueno, pues a todo el que quiera prepararse un camión de este tipo. En fin, que no os entretengo más, que nos metemos en faena, ¿vale? Así que nos metemos con los dos chasis y os digo lo que hemos hecho. Bueno, comentaros que las carrocerías no se han tocado en absoluto, no hay que hacerle absolutamente nada. Lo único que, bueno, estas carrocerías me he dado cuenta que son como un Lego, se desmontan enteras. Entonces hay que tener cuidado y todos los puntos en los que van encajadas, que son todos estos pivotes laterales, pues hay que tener cuidado porque se desmontan completamente y hay que encolarlo, ¿vale? Yo usaría un pegamento flexible como el B7000 o el I-medio, pero fijaros ya que esta, mirad, veis que esta ya está suelta. Entonces sí encajan, pero se salen con facilidad. Entonces yo la encolaría, porque en carrera, ante un pequeño golpe o algo así, pues la verdad es que el camión puede acabar desmontándose en piezas. Y le echaría un vistazo a todo, pero no hay que tocar absolutamente nada. Sobre el tema de la basculación de la cabina, porque esta cabina va independiente a la carrocería, o sea, tiene dos partes. Hemos probado varias formas y hemos probado darle basculación delante, a darle basculación detrás, en fin, hemos probado todas las combinaciones posibles. Como mejor va con la preparación que hemos hecho es que la cabina va apretada, o sea, no tiene nada de basculación. Eso es como mejor nos ha ido a nosotros, así que se queda tal cual, excepto pues esas pequeñas cositas que hay que ir pegando para que no se desmonte. Y por supuesto darle una lijada a todo el perímetro de la carrocería para que bascule bien el chasis una vez dentro, ¿vale? Todo este perímetro que hay aquí, como veis, pues se le da. Es verdad que a este que ya está preparado, totalmente preparado, tuve que comerle, para que la guía funcionase mejor, tuve que comerle aquí, a este tirante que hay aquí delante, le tuve que comer con el cúter y rebajar un poquito porque rozaba la guía. Entonces son pequeños detalles que no en todas las unidades habrá que hacerlo, pero si hay que hacerlo, pues se puede hacer perfectamente, ¿vale? Siempre que no se modifique muchísimo el tema de la carrocería, ¿vale? El tocarla. Pero sí por lo menos que no rocen todas esas partes del chasis, guía y demás. Así que el resto no, el resto se queda igual. Este ya está decorado con unas cuantas calcas, que se lo he decorado a un compañero, ¿vale? Y ya está, y nada más.
las carrocerías se quedan fuera y nos metemos en faena con los chasis. Vale, os cuento. Bien, os voy a enseñar el chasis original. Aquí tengo a la derecha el chasis original, como estáis viendo. Bien, la guía va fuera, pero quiero enseñaros todo lo que tiene, porque estas cosas hay que quitarlas. Entonces, aquí os muestro. Tenemos la guía. Estos salientes del chasis hay que quitarlos completamente y dejarlo a ras. El chasis se queda totalmente a ras. Entonces, ese saliente, que se puede apreciar perfectamente, hay que quitarlo. Donde se ancla en la urna, para cogerlo, todo esto de aquí hay que dejarlo a ras también. Hay que comerlo y dejarlo totalmente liso, a ras del chasis. La parte del imán, esta parte del imán que sobresale, como podéis ver, tiene un escalón, también hay que dejarla plana. Hay que quitarla y dejarla plana. Quitar el imán y lijar todo eso, ¿vale? Esas son las tres partes importantes que hay que quitar al chasis original. Aquí tenéis este ya terminado. Veis la parte del imán que se ha dejado prácticamente libre, se ha dejado ahí. Veis la parte del centro donde el tornillo fijaba a la urna, y la guía. La guía, que como podéis ver no tiene ningún saliente del chasis, ¿vale? La guía trabaja perfectamente. Ahora diré la guía cómo la hemos puesto, ¿vale? Pero está totalmente liso, o sea, el chasis se queda totalmente plano. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hemos puesto, para estabilizar el eje delantero, aparte de ponerle unos casquillos o unos separadores de 1 milímetro, en este caso yo he estado por unos de nylon que tengo, de 1 milímetro a cada lado, para darle un poquito más de anchura al eje. 1 milímetro a cada lado, o sea que ganamos 2 milímetros de anchura más. Y el eje tiene un movimiento vertical que hemos estabilizado con una tornillería métrica M2 de 6 milímetros de longitud. Y lo hemos hecho abriendo un agujero a la altura del eje y dejando la misma distancia en este lado que en este otro lado. Entonces, ¿cómo he abierto el agujero? Con una cola de ratón. Las colas de ratón son en punta fina, y lo que hemos hecho ha sido clavarla y poco a poco, por supuesto sin el eje, y poco a poco ir comiendo hasta hacer el agujero. Cuidado, no os paséis, que si no el tornillo no rosca y entonces se os va, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con cuidado para ir probando. Pasáis, una vez que paséis la cola de ratón entera, bueno, entera, el trocito del principio, vais probando hasta que ya encaja el tornillo. En este caso, aquí tenéis este que no lo tiene hecho, ¿vale? Este es el original, no lo tiene hecho, y a este habrá que hacérselo en ambos lados y colocárselo. Bien, más cosas. La guía. La guía esta que trae con muelle hay que quitarla. Hay que quitar la guía, hay que quitar las trencillas, en fin, hay que cambiarlo completamente. Entonces yo he cogido una guía de Slotting Plus que todos tenéis, que puse la referencia, ¿vale? Ahí creo que Slotting Plus tiene 4 guías para trabajar, pues esta es la segunda, creo, la segunda o la tercera. Entonces no he tenido que cortar nada, ni delante ni de atrás. No he cortado nada, simplemente le he dado la forma. La he lijado, le he dado esta forma aquí más redondita, ¿vale? Y detrás la he lijado para que se quede lo más plana posible y no haya escalones y pase perfectamente, ¿vale? Las trencillas son de velocidad, unas trencillas medias, ¿vale? Que van muy bien. Y por supuesto colocadas para velocidad, levantando la última parte de atrás. No tiene muelle, la guía esta de Slotting Plus tiene tornillo. No tiene muelle, yo no se lo he puesto porque no le hace falta. He puesto unos cables que, como podéis ver, son unos cables pues un poquito más gruesos de diámetro que los normales que usamos en casi todos los coches. Como podéis ver, estos son más finitos y estos son un poquito más gruesos. Eso le va a dar, si los colocamos de esta forma, están desde el motor colocados hacia adentro, hacia abajo en la línea media del chasis, y hemos puesto tubo termorretráctil para colocar los dos cables dentro. Lo hemos calentado, lo ha fijado y hemos pegado toda esta zona al chasis. Hemos echado unos puntos de pegamento y lo hemos pegado ahí, con lo que conseguimos que los cables estén perfectamente alineados, estén perfectamente colocados, y la guía, como podéis comprobar, la guía trabaja perfectamente suelta, pero es que además la suavidad con la que entra sin muelle es alucinante, y además baja
baja perfectamente y no empuja en absoluto al camión. Bueno, es que da igual lo que le empujara, porque el camión pesa, solamente la carrocería pesa 60 gramos, con lo cual, pero haceros una idea que no tiene muelle y trabaja perfectamente, sube y baja muy bien. Una guía con profundidad y que se mueve libre. Bien, eso es la guía y en los cables, perfecto. Bueno, pues en el eje, como hemos hablado de los casquillos separadores de 1 milímetro y de los tornillería métrica metida por debajo, nos vamos a las llantas. Las llantas tienen que ser las de serie. Las llantas delanteras son de serie, el eje delantero es el de serie. Pero para buscar un apoyo, el mejor apoyo que hemos conseguido en el que el camión se comportaba de la mejor forma posible en el paso por curva, era colocando unos neumáticos de Scalextric estándar de 19×10 y los hemos cristalizado. La mayoría vienen ya cristalizados, por lo menos yo tengo un montón que están casi cristalizados, pero lo que hemos hecho ha sido echarle superglue, darle una capita de superglue y luego darle una lija de pulimento. Y se han quedado pues eso, como peñones. Y entonces esto está permitido en el reglamento que vamos a tener en el campeonato. Y es como mejor va. Neumáticos de Scalextric 19×10 estándar. Son perfectos para la llanta original, que hay que mantenerla. Y ya tenemos el eje delantero completo, con la guía y con los cables. Lo tenemos perfecto. Aquí podéis ver que ni trae separadores, ni trae nada. Y el juego que trae, os lo enseño, este juego, que es mucho. Demasiado juego porque el camión necesita apoyarse, si no cabecea un montón. Bien. Seguimos. El motor que vamos a usar de serie, en fin, para el reglamento, bajo reglamento, va a ser el NSR King 21 Evo 3, el rosa, el que traen todos los coches de NSR de serie en ángulo. Y ese es el motor que vamos a usar por recomendaciones que nos han dado todo el mundo. Entonces, pues es verdad que es un motor que va muy bien, tiene un par motor muy bueno, una pegada buena, en fin, una patada buena, aceleración, freno, el motor va muy bien. Hay que pegarlo, cuidado, porque el motor se mueve y se sale. Hay que pegarlo por los bordes. Una vez que esté puesto, tenemos que pegarlo por estos bordes. Echar pegamento aquí para que el motor se quede fijo y no haya movimientos ni sorpresas en carrera de que pueda salirse. El piñón que hemos puesto, hemos optado por un piñón de Slotip de 8 dientes y 5,5 milímetros de diámetro, específico para ir en línea. Y va muy bien. Con una corona Slotip de 28 dientes. Se permite también la de 27 dientes. Hemos hecho pruebas con 8,28, 8,27 y 9,28 y 9,27. Hemos hecho todas las pruebas. Se admite piñón de 8, piñón de 9, corona de 27 y corona de 28. Y cada uno que elija. Lo más recomendable es el 8,28 o el 8,27. Lo más recomendable, pero bueno, para gustos, colores. Seguimos con el eje trasero. Hemos optado por unos cojinetes del Lotin Plus y un eje también del Lotin Plus. El eje mide 65 milímetros de ancho y las llantas están enrasadas al eje, totalmente enrasadas. Estas llantas son de 17,7 milímetros de diámetro por 9 de ancho y quedan enrasadas. El reglamento dice que tienen que estar a esa distancia, no pueden estar a más, tienen que estar enrasadas. Hay unos milímetros que ahora mismo de cabeza, porque son muchos datos, os los voy a decir, pero está puesto en el reglamento que subiré con el vídeo, ¿vale? Y si quitamos son 73. ¿Vale? De todas formas os lo subo en el reglamento porque ahora con el neumático puede haber variado algo, pero creo que son 73 la anchura máxima, ¿vale? Puesto la llanta, como comento, puesta la llanta a ras, ¿vale? Del eje, así da la medida perfecta. ¿Qué más? Los cojinetes se pegan, los cojinetes del Lotin Plus hay que pegarlos porque se salen con facilidad y tienen holgura. Me dicen algún compañero que otro que el eje no está derecho, que el eje en algunos chasis, cuando lo colocas, hay un cojinete que se queda más alto que el otro. Eso habría que estabilizarlo.
Habría que mirar qué es lo que pasa y o bien limar un poquito el que está más alto o bien subir el que está más bajo. Eso ya es elección de cada uno, pero que se quede lo más horizontal posible y por supuesto que el engranaje no le afecte. Pues ya sabéis que si variáis la altura del eje puede variar también el ataque, puede dañar la corona y el piñón. Hay que tener cuidado con eso. Comento más cosillas. La corona en la carrocería, ¿vale? O tanto en el vástago de la carrocería o en esta parte de atrás, donde tenemos el tornillo, ¿vale? Para fijarlo, pues en algunas unidades suele rozar. En este caso no roza, esta no roza nada, pero absolutamente nada. Pero hay algunas unidades que sí rozan, entonces tendremos que limar un poquito, pues allí donde roce, en el vástago o en el chasis, donde haga falta, pues se lima un poquito y se le quita ese roce. Pero ya os digo, en esta unidad no ha pasado, está perfecta, ¿vale? Neumáticos traseros. Los neumáticos traseros son los de Fórmula 1 de NSR del clásico. Tengo todas las referencias puestas que hay posible en el reglamento para que las veáis y le quedan como un guante. Ya veis, este está rodado ya, ¿vale? Y le quedan como un guante. Es verdad que el neumático es más ancho que la llanta, pero una vez que encaja y se queda en su sitio, el neumático queda perfecto, como podéis estar viendo. Y bueno, ya cada uno que elija las referencias de la dureza que se sienta más cómodo con el camión, porque lo hay del más blando, incluso del rojo, al más duro, que es el Super Grip. En este caso, este creo que lleva el Super Grip. Y la verdad es que ha marcado unos tiempos muy buenos, ¿vale? Ha marcado unos tiempos bastante buenos. Y creo que no se me escapa nada más. Hemos hecho lo del imán, que hay que quitarlo, hay que lijarlo completamente. Hemos lijado esto, lijado de la guía, la tornillería métrica, los casquillos separadores delante. En fin, no tenemos nada más. Y la basculación que se le da al camión, para que vaya bien, por lo menos lo que hemos probado, porque es muy sensible, súper sensible a media vuelta de tornillo, súper sensible, no hemos dado cuenta. Entonces, aquí podéis ver, aquí os lo muestro mejor, a ver, ahora, aquí, vale, aquí podéis ver el chasis, ¿vale? Y la carrocería, y veis que cuando encaja, entra aquí. Bueno, pues tiene que estar suelta para que se quede a ras, no más. O sea, ni menos ni más, tiene que quedarse a ras del chasis, la carrocería. Esta línea que hay aquí, esto que sobresale, se tiene que quedar justo los tornillos sueltos hasta que se queden a ras. No puede salir más y no se puede dar menos. Así es como va bien. Y el tornillo de atrás, el tornillo trasero, tiene que ir apretado. No del todo, pero no tiene nada de basculación. O sea, nada. Y nada significa nada. O sea, el tornillo se aprieta y se afloja un poquito sin que haya holgura. O sea, que no haga nada. Este movimiento no lo puede hacer. Esto que estáis viendo no lo puede hacer, tiene que estar fijado, pero sí permitirle, ¿vale? Sí permitirle que se mueva, ¿de acuerdo? Pero no que no haya ni siquiera 1 milímetro en este juego de aquí atrás. Nosotros lo hemos probado todo, hemos hecho unas cuantas horas probándolo y la verdad es que al final era lo que mejor nos iba. El camión era como más estable era. Y la verdad es que nos ha gustado mucho cómo ha quedado al final, porque es verdad que al principio pues era bastante complicado. Era bastante complicado como venía de serie. Y por el motor, por los neumáticos, por todo en general, ¿no? Y la verdad es que hemos ido dando con la tecla, ya os digo, gracias a los compañeros que nos han enviado todos los reglamentos, en fin, todas esas cosas que nos han ido comentando y que hemos ido practicando, apoyando ahí y bueno, muy bien, al final muy bien. Y bueno, chicos, os voy a dejar ahí tenéis en el vídeo que en la entrada, como habéis podido ver, ya tenéis el cartel con las fechas del campeonato. Y os animo a que sigáis el campeonato como va. Os voy a dejar unos vídeos de las pruebas que hicimos, de las últimas pruebas que hicimos, para que veáis el camión cómo se comporta en el paso por curva. Sobre todo el paso por curva, porque el camión corre muchísimo. El camión en recta corre muchísimo. Con ese diámetro de llanta y rueda que tenemos, corre una barbaridad. Deciros que la llanta que os he enseñado ya con el camión preparado es de 17,7 por 9, pero que se admite
En el reglamento admite la llanta de 17,5 a 18 milímetros de diámetro y el neumático sí tiene que ser el mismo. Por ahora el neumático lo vamos a mantener así. Neumáticos delanteros de Scalextric 19x10 estándar, neumáticos traseros del F1 clásico de NSR, con la referencia que cada uno elija. Y ya está, chicos, pues hasta aquí es todo. Que bueno, que queda poquito tiempo ya para la primera prueba, que será el 24 de enero. Y la verdad es que estamos todos deseando de ver ese carrerón y ver todos los camiones pues moviéndose por esa pista de 8 carriles que tenemos. En fin, dar las gracias a Percy, dar las gracias a todos los que nos han apoyado en este proyecto y bueno, Back to the Scalextric intentará estar siempre ahí también, intentando apoyar, asesorar lo que haga falta y mejorar todas las preparaciones y sobre todo preparaciones básicas como esta. Básicas, aprovechando todo el material de serie, y es verdad que hemos cambiado el eje trasero completo y el motor, pero bueno, ha sido poco, porque el siguiente campeonato que hagamos, pues quién sabe si no le metemos ya un chasis 3D de la marca de nuestro amigo Antonio de CDC, que nos ha asesorado también muy bien. En fin, no me entretengo más, no me enrollo. Que os dejo con el vídeo para que veáis cómo se comporta el camión. Y ya está, cualquier duda que me preguntéis. Chicos, portaos bien, nos vemos pronto. Ahora yo tomo